Bien, continuamos con el banco de preguntas y en esta ocasión vamos a crear una pregunta de tipo ordenamiento. Vamos a pedir que el estudiante ordene ciertos elementos en base a ciertos criterios que establece el docente. ¿Ok? Para ello, recuerden, desde nuestra aula virtual, si estamos en nuestro curso, entonces escogemos siempre la opción desde el curso. Buscamos la opción de administración, banco de preguntas y directamente entramos acá a la sección donde están las preguntas que hemos ido generando. Si tenemos activado aquí esta opción, se despliegan las subcategorías. Recuerden que si hacemos clic acá, ya no vamos a tener las preguntas de las subcategorías. Son opciones de visualización de las preguntas nada más. ¿Ok? Entonces aquí elegimos la categoría correspondiente de preguntas. En este caso voy a escoger la categoría Unidad 1, lección 1, OR, que es de ordenamiento, según la nomenclatura que he definido. Y vamos a poner crear una nueva pregunta. ¿Ok? Entonces, para ello, vamos a buscar la opción de poner en orden, aquí donde está esta opción, poner en orden y vamos a agregar. Bien, entonces tenemos aquí, vamos a utilizar la misma nomenclatura para nombrar a la pregunta. Entonces, vamos a utilizar Unidad 1, lección 1, pregunta de ordenamiento, y vamos a poner el número. Es la primera pregunta en esta categoría. ¿Ok? En esta sección vamos a ponerlo en el enunciado. Recuerden, una vez más, el uso del editor nos puede facilitar la descripción del contexto o del enunciado de la pregunta. ¿Ok? Entonces vamos a poner aquí simplemente ordene las unidades de medida de mayor a menor. ¿Ok? Y podemos especificar las unidades de medida de longitud. Ok, ordene las, vamos a poner aquí las siguientes unidades de medida de longitud de mayor a menor. ¿Ok? Aquí podemos utilizar tanto contexto y tanta información como sea necesario. Y podemos darle formato, incluso utilizando imágenes, video, etcétera, ¿no? Ok, vamos a poner acá. Listo. Y en la parte inferior, entonces podemos definir la puntuación por defecto. Esto va a depender, el puntaje va a depender de la complejidad que tenga esta pregunta. ¿Ok? Sí, puesto que vamos a hacer una pregunta bastante simple, vamos a dejarlo como 1. Pero si fueran, digamos, 4 elementos, podríamos elegir el puntaje por defecto como 4 o como 2, dependiendo del nivel de complejidad de la pregunta. ¿De acuerdo? Aquí, en esta configuración, es muy importante que definamos adecuadamente cómo van a aparecer las opciones. Por ejemplo, en esta opción que dice Layout of Items, básicamente definimos cómo queremos que se presenten los elementos, en forma vertical o en forma horizontal. ¿Sí? Para este tipo de pregunta voy a utilizar oración vertical o formato vertical. Si se tratara, por ejemplo, de ordene las palabras de la oración, me convendría utilizar el formato horizontal. ¿Sí? Este formato vertical también podría ser de utilidad, por ejemplo, si quisiéramos ordenar los eventos de una historia, las situaciones dentro de una pequeña anécdota, etcétera, ¿sí? Entonces, podemos siempre cambiar entre vertical y horizontal. En esta sección nos pide el tipo de selección de elementos y aquí vamos a pedir que seleccione todos los elementos, es decir, que pueda como mover todos ellos. Podríamos eh, también definir aquí, seleccionar un subconjunto de elementos de forma aleatoria o un subconjunto de elementos contiguo. ¿Ok? Por el momento vamos a seleccionar esta opción. Recuerden siempre, ustedes cuentan con estos menús de ayuda, ¿sí? Para que ustedes puedan aclarar cualquier duda
Y la otra opción es la manera experimental, es decir, experimenten con los mismos elementos utilizando estas otras opciones. En caso de elegir estas dos opciones de subconjuntos de elementos, entonces aquí podemos definir el tamaño de ese subconjunto de elementos. ¿Sí? Por ejemplo, si aquí podemos que el subconjunto de elementos sea aleatorio, entonces aquí podemos definir cuántos elementos va a tener ese subconjunto. ¿Ok? Por el momento lo vamos a dejar así. Y aquí definimos el tipo de calificación. ¿Cómo se va a calificar eso? Por ejemplo, todos o nada. O podemos definir por la posición absoluta o relativa al siguiente elemento, excluyendo el último o incluyendo el último, etc. Entonces, según los criterios de evaluación que se va a utilizar para dicha materia o para esta pregunta, entonces uno puede elegir un tipo específico de evaluación. Vamos a poner todo o nada, ¿ok? Y entonces aquí vamos a poner entonces los elementos. Recuerden que aquí hemos pedido de mayor a menor. Entonces vamos a poner aquí metro. Y vamos a poner decímetro. Centímetro. Y finalmente milímetro. Ok. Vamos a utilizar estos 4 elementos nada más. Simplemente para efectos de demostración de cómo se genera esta pregunta de ordenamiento. Ok, vamos a visualizar y así es como va a aparecer la pregunta para los estudiantes. Ok, como ustedes ven, aquí está la instrucción y aquí están los elementos. Entonces lo que el estudiante tiene que hacer básicamente es reordenar aquellos elementos que estén desordenados. Podemos comprobar y listo, me marca como correcto. Entonces vamos a poner comenzar de nuevo y ustedes ven que se han barajado las respuestas y vamos a cometer aquí un error a propósito, ¿sí? Entonces, si podemos comprobar, entonces, si ustedes se fijan, no se marcó como correcto. Vamos a poner comprobar de nuevo y se verifica que las opciones siempre se van a barajar, ¿ok? Listo, comprobamos y ya está. Este es el formato vertical. En el formato horizontal simplemente los elementos se muestran dentro de una misma línea, de tal manera que se puedan ordenar, por ejemplo, los elementos dentro de una oración, etc. ¿Ok? Con esto vamos a cerrar la vista previa. Recuerden que si necesitan crear otras preguntas similares con el mismo número de elementos, que puede ser muy útiles, especialmente, por ejemplo, si uno necesita generar preguntas aleatorias, luego un cuestionario con preguntas aleatorias, entonces podemos duplicar manteniendo el mismo esquema, es decir, el mismo número de elementos, el mismo formato, etc. El mismo nivel de dificultad incluso, ¿ok? De tal manera que el puntaje siempre sea como el mismo para cualquier pregunta. Bien, este es el tipo de pregunta de ordenamiento. Espero que practiquen y lleguen a dominar este tipo de preguntas. Hasta pronto.